Buenos días. Nosotros somos del Instituto Tecnológico de Zitácuaro, de la carrera de Ingeniería en Informática de cuarto semestre. Nuestro tema a tratar es de la materia de Administración de los Recursos y Función Informática. Mi nombre es Miriam Dolores Álvarez y mi compañero Aldo Reyes Hinojosa. Les vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, sobre administración y organización física de un centro de cómputo. A continuación les presentaremos una pequeña introducción sobre lo que va a tratar nuestro tema y así darles a conocer de qué se trata. Un buen centro de cómputo requiere seguir una serie de pasos estratégicos, como lo son desde la planificación hasta la ejecución de la idea que se quiere realizar. Además, un centro de cómputo está compuesto por diferentes elementos y procesos que son los que hacen que una empresa o compañía logre su objetivo o meta propuesta. Todo esto se hace posible gracias a la planificación y a la coordinación que lleva el personal. Un centro de cómputo, en otras palabras, es un centro de administración que se encarga de diversas funciones como son el manejo y flujo de información de una compañía, así como también se encarga de verificar que todos los datos almacenados se encuentren seguros y actualizados. Bueno, su objetivo es apoyar con criterios de calidad, eficiencia y seguridad las actividades de cómputo en las áreas académicas de investigación y administración de una institución. Su función es brindar servicios de calidad a los usuarios de una empresa, integrando personal capacitado, equipos de última tecnología, así como herramientas y material que satisfagan las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. Como primer tema, les hablaremos acerca de la selección del espacio físico. Primero que nada, ¿qué es? Es la selección del lugar de ubicación de un centro de procesamiento de datos. Es un factor determinante en su correcto funcionamiento. De esto depende la mayor protección y seguridad de una de las áreas más importantes de cualquier organización. En la selección del lugar se deben considerar los siguientes puntos. El medio ambiente externo. Es necesario realizar un adecuado estudio de la ubicación, ya que esto permite determinar el lugar más adecuado en donde factores como los naturales, de servicio y de seguridad sean los más favorables. Siguiente punto, el local físico. Se analizará el espacio disponible, el acceso de equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico, áreas adyacentes para almacenamiento y elementos de seguridad. Siguiente punto, espacio y movilidad. Se debe buscar la parte más conservadora, la cual debe estar lejos del área de tránsito, tanto terrestre como aéreo. También lejos de equipos eléctricos tales como radares y equipos de microondas, etc. Siguiente punto, paredes y techos. Las paredes irán con pintura plástica no inflamable y lavable para poder limpiarlas fácilmente y evitar la erosión. El techo real pintarse, así como las placas del techo falso. Siguiente punto, el piso falso. Se debe tener en cuenta la resistencia para soportar el peso del equipo y del personal. Se debe cubrir los cables de comunicación entre la unidad central de proceso, los dispositivos, las cajas de conexión y cables de alimentación eléctrica. Siguiente punto, puertas de acceso. Tener en cuenta las dimensiones máximas de los equipos. Si hay y ventanas de otras dependencias. Las puertas deben ser de doble hoja y con una anchura total de 1.40 a 1.60 centímetros. Crear rutas de salida en caso de emergencia. El siguiente tema es análisis de riesgo. Realizar un análisis de riesgos es el primer paso que debe darse para conseguir la seguridad adecuada. Permite detectar los puntos débiles sobre los que aplica o reforzar medidas de seguridad. El análisis de riesgo supone responder a preguntas de tipo: ¿qué puede ir mal? ¿Con qué frecuencia puede ocurrir? ¿Cuáles serán sus consecuencias? En lo fundamental, la evaluación de riesgos que se ha de llevar a cabo las preguntas: ¿qué se intenta proteger? ¿Frente a qué se intenta proteger? ¿Cuál es la probabilidad de que ataque? A continuación se muestra un ejemplo de cómo se realiza una evaluación de riesgos. Los responsables de la oficina de informática se sentarán con los responsables de las áreas usuarias y realizarán el siguiente cuestionamiento como: ¿a qué riesgos en la seguridad informática se enfrenta la institución? ¿Al juego que puede destruir los equipos y archivos? ¿Al robo común y archivos? ¿A fallos de los equipos que dañen los archivos?
Puntos de riesgo. Principales riesgos. Los principales riesgos en los que se enfrenta un sistema, sus posibles consecuencias y medidas de seguridad son los errores humanos, fallos de los equipos, robos de información de equipos, virus, sabotaje, fraude, desastres naturales, entre otros. Medidas de seguridad. Son dos incisos a tratar. El A. Medidas de seguridad activas. Son aquellos cuyo objetivo es riesgos existentes o sus consecuencias con el sistema. Punto B. Medidas de seguridad pasiva. Están destinadas a estar preparando si llega a producirse el desastre. El plan de contingencias. El plan de contingencias constituye una presentación formal y responsable de acciones específicas a tomar cuando surja un evento o condición que no esté considerado en el proceso normal o operación de un centro de cómputo. Esto sería que tuviéramos un sistema de seguridad en todos nuestros centros de cómputo, en nuestro sistema para evitar cualquier manipulación de información. Nuestro siguiente tema a tratar son las condiciones de construcción. Su principal objetivo es presentar la normatividad vigente y tendencias mundiales en protección para un centro de cómputo. Normatividad vigente exclusiva para un centro de cómputo es la NFPA 75, que proporciona orientación para la protección contra incendios y la continuidad del negocio. Programa Integral de Protección contra Fuego es la prevención. La prevención disminuye las posibilidades de accidentes en el negocio. El desastre más común en los negocios son los incendios. Los incendios producen cuando se combinan tres elementos al mismo tiempo: el calor del fuego, un material inflamable y el oxígeno. ¿Qué es la detección? Es el sistema completo y escalable para todo tipo de edificios y requisitos, desde estándares a exigentes. Es para detectar incendios. La extinción, que es el extinguidor, es un aparato diseñado especialmente que permite la descarga de una determinada cantidad de un agente extintor almacenado en su interior, el cual está preesterilizado por un gas. ¿Qué es la contención? La contención es cómo apagar y las formas de apagar un incendio. En este caso sería con el extinguidor, para que no dañe las computadoras, o si ya se dañaron, simplemente desecharlas. Es prevenir un incendio. Prevención, evaluación de riesgos. Sabemos que debemos evitar todo tipo de incendios y cuidar las máquinas del centro de cómputo. Plan de emergencia contra fuego. Son las señales que debemos de respetar cuando haya un incendio. Brigadas contra incendios, en este caso son los bomberos que erradican por completo un incendio. Salidas de emergencia. Por default, en un negocio debemos de tenerlas, ya que son muy importantes para evitar un incendio. Evaluación de sitios adyacentes. Son lugares que no pueden o no podemos tener la posibilidad de tener un incendio cerca de fábricas que produzcan gases y que dañen los equipos para que haga un incendio. Evaluación de riesgo de inundación. No debemos estar cerca de una laguna o cerca del mar o cerca de X, ya sea río, que se desborde y que inunde nuestro local. Sistemas de pararrayos son muy importantes, ya que previenen fallas al equipo e incendios. Debemos de tener en cuenta que cada que llueve o haya una tormenta, estos aparatos nos sirven para que no dañen a nuestros equipos. Sistema de iluminación de emergencia. Eso se encuentra cuando se va la luz, que no se pierda la información en el centro de cómputo, ni que no se vaya la iluminación por completo, y así los usuarios se sientan satisfacidos y felices. Nuestro siguiente tema es la disponibilidad y requerimientos del sistema eléctrico. Se trata de un conjunto de procedimientos de recuperación para casos de desastre. Es un plan formal que describe pasos apropiados de qué se deben seguir en caso de un desastre o emergencia. Materializa un riesgo, ya que se pretende reducir el impacto de este. Los equipos de cómputo forman parte de los equipos más sensibles a las variaciones de corriente eléctrica. Por lo tanto, es necesario instalar equipos de protección como los que se describen a continuación. Plantas eléctricas. En el país, las oficinas regularmente pierden electricidad durante corto o largo periodo de tiempo. Para evitar esos largos periodos de corte se necesita un plan eléctrico que trabaje
con base a algún combustible. Conforme las necesidades de electricidad aumentan, así debe ser la capacidad de la planta eléctrica. Hay dos tipos de plantas eléctricas, automática o manual. La compra de ellas dependerá del uso que se le dé al sistema de cómputo. En caso de apagón, sobre todo si esto ocurre durante la noche y no hay personal disponible para hacer la transferencia manual, en el sentido es necesaria una planta de transferencia automática. Sistemas de flujo o suministro continuo UPS. Aunque la oficina tenga un servicio de energía regular, es importante proteger el equipo electrónico por fluctuaciones de poder, altibajos o picos que pueden ocasionar daños al equipo. Acondicionadores de línea. Sirven para eliminar las variaciones del voltaje y el ruido eléctrico en grados variantes, pero no almacenan energía eléctrica, lo que significa que no pueden contrarrestar interrupciones en el suministro de electricidad. Ejemplo de estos son los reguladores de voltaje, los cuales suministran voltaje estable a los equipos. Polo tierra física, instalación eléctrica que permite absorber descargas eléctricas, conformada por una varilla de cobre de 3 metros, enterrada bajo el nivel del suelo y de preferencia en un lugar con humedad, contemplada con sales y carbón para mejorar asimilación de descargas. El suministro eléctrico a un centro de cómputo de procesamiento de datos y en particular la alimentación de los debe hacerse con unas condiciones especiales como la utilización de la línea independiente del resto de la instalación para evitar interferencias con elementos de protección y seguridad específicos. Además de estos requisitos, también se deben tomar en cuenta las siguientes medidas. Cableado. Evitar conectar múltiples dispositivos en el nivel tomacorriente. Evitar sobrecargar los cables con extensiones o equipos de cambiar cables eléctricos siempre que estén perforados o conducturas. Aires acondicionados. Se debe proveer un sistema de aire acondicionado que dedique exclusivamente el centro de procesamiento de datos, teniendo en cuenta que los aparatos del aire acondicionado son causa potencial de incendios e inundaciones. La temperatura de un centro de cómputo entre 81 y 21 grados centígrados. La humedad relativa del aire debe estar comprendida entre el 45% y el 65%. Ductos. Serán de material que no desprenda partículas con el paso del aire. No deberá tener revestimientos internos de fibras. La iluminación. El sistema de iluminación debe ser apropiado para evitar reflejos y falta de luz en determinados puntos. La iluminación no debe alimentarse de la misma fuente que de los equipos de cómputo. Del 100% de la iluminación deben distribuirse el 25% para la iluminación de emergencia y se conectará del sistema de fuerza continua. Siguiente tema, temperatura y humedad. Los fabricantes de los equipos de cómputo anuales los requerimientos ambientales para la operación de los mismos, aunque estos soportan variación de temperatura. Los efectos recaen en sus componentes electrónicos cuando empiezan a degradarse y ocasionar fallas frecuentes que reducen la vida útil de los equipos. La determinación de la capacidad del equipo, necesario para saber el cargo del personal competente de alguna empresa especializada en aire acondicionado que efectuarán el balance térmico correspondiente a calor sensible, que se determina por vidrio, paredes, piso, iluminación, puertas abiertas, calor disipado por las máquinas, etc. Calor latente, que se determina el número de personas y ventilación. Tenemos que tener en cuenta un ambiente de temperatura de 21 grados Celsius y una humedad relativa de 40 grados centígrados. Algunos problemas que surgen
si no se toman las medidas correspondientes de un equipo de cómputo son por el polvo, gases, agua, radiación, mal cableado y rayo. El siguiente tema, amenazas y normas de seguridad. Es necesario que la institución defina políticas de seguridad, en las cuales se debe tener en cuenta que la seguridad debe ser considerada como la parte integral. Debe darse mayor importancia a la toma de medidas de seguridad, teniendo siempre presente que es indispensable no solo para el buen funcionamiento, sino también para el mantenimiento del sistema. Los encargados de soporte, aquellos que son responsables de gestionar la seguridad informática en la organización, han de considerar las siguientes medidas de seguridad. Distribuir las reglas de seguridad. Escribir en una lista las reglas básicas de seguridad que los usuarios deben de seguir. Dar regularmente avisos sobre la seguridad. Utilizar ejemplos de daños y problemas procedentes de periódicos, revistas, para ilustrar la necesidad de la vigilancia para mantener la seguridad. Establecer incentivos para la seguridad. Las personas que rompen la seguridad poseen un incentivo para hacerlo. Establecer una línea de comunicación sobre seguridad. El personal debe conocer dónde puede obtener consejos sobre los temas de funcionamiento de los dispositivos de seguridad y su administración. Las normas de seguridad también describen el modo de funcionamiento de los dispositivos de seguridad y su administración. Por ejemplo, supongamos un dispositivo simple de bloqueo de teclado. Responsables de la seguridad. Como la seguridad de personal o de contratación, las normas o políticas de seguridad constituyen un aspecto fundamental para una empresa que se apoya en computadoras. En general, la persona con el control físico en un activo, datos, sistemas y programas que debe ser el responsable inmediato de su protección. Siguiente tema, ergonomía aplicada a los procesos informáticos. La ergonomía es el estudio del rendimiento y el bienestar humano con relación al equipamiento, las herramientas y el entorno. La ergonomía determina cómo afecta a las personas la interacción con computadoras, la utilización de métodos de trabajo específicos y el trabajo en diversos ambientes. Factores que influyen en estos problemas. El diseño inadecuado del mobiliario del ordenador. Sabemos que si un modelo de silla está inadecuado, diseñado para que el usuario se pueda sentar y estar cómodo, que tenga mala postura y le lastime la espalda después de estar un rato en la computadora, etcétera, etcétera. También las posturas inadecuadas frente al ordenador. Uno debe estar firme, recto, la mirada hacia el frente del ordenador, que tenga buena iluminación, que entre la luz plenamente, directo, ya sea de una ventana, que no refleje de tu monitor la reflexión del sol, una distribución inadecuada del equipamiento, el laboratorio ampliamente, donde estés trabajando bien, para que así no haya detención de problemas al salir. También desconocimiento por parte de los usuarios de los elementos básicos de ergonomía del ordenador. Debe de saber el usuario cada parte de su ordenador, lo que es el teclado, el ratón, lo que es el CPU, lo que es la impresora. Saber las partes inadecuadas, eso le facilitará al usuario la buena distribución de sentarse y la buena postura que agarrará después de saber que esos problemas influyen mucho a su salud. Por último tenemos la conclusión. Sabemos que en esta investigación vimos cómo se administra un centro de cómputo, sus principales factores, sus principales objetivos, su función. Un centro de cómputo, de lo que puede ser, la administración se puede definir como el proceso que implica una serie de actividades que llevará a una mejor consecución de los objetivos en el periodo más corto y con mayor productividad, al cual se encuentran las funciones principales, que es la planeación, la organización, la ejecución, y cada una de estas se encarga de mejorar el sistema de cierta empresa o organización, como la planeación, que se encarga de saber y organizar cómo adecuadamente un centro de cómputo,
y entender cada parte y cómo se va a hacer, qué se va a construir, los principales factores, los riesgos, etcétera, etcétera. Y una base principal para la base del centro de cómputo sería una buena administración de la persona o el usuario que lo va a atender. Es la estrategia a la cual se encarga de tener siempre un respaldo a los planes principales y poder tener un buen control y una buena producción y poder llevar al máximo las ventas de cierta empresa o organización y evitar los fallos o complicaciones que puedan dañar la operación o ejecución de los proyectos. En fin, sabemos que un centro de cómputo es muy importante para la gestión de proyectos y trabajos para una organización y para una empresa. Gracias.